número 9 dice: entonces, dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Bueno, solo quiero tomar esa parte del verso 9 para poderle trasladar lo que vamos a platicar. Pero a mí lo que me llamó la atención es la palabra rescatar. Y el Señor puede rescatar hasta de lo más difícil. Pero vamos a hacer una oración, porque me trajeron una petición de oración también por sanidad, y vamos a orar por esa petición. Padre, primeramente te damos las gracias porque hablas a tiempo y fuera de tiempo, y porque también tienes cuidado de las necesidades que hay. Te pedimos por la vida de Norma, por sanidad, para que donde quiera que esté, Señor, tú la sanes, la levantes y la fortalezcas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos por todas las hermanas que en esta noche se ausentaron por cuestión de alguna enfermedad. Te pedimos que las sanes, que las levantes y que quites todo estorbo de sus vidas, por favor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También por mi esposa, Señor, por la hermana Tania, para que pueda recibir sanidad completamente en su brazo. Te lo pedimos, por favor, Señor, para la gloria de tu nombre, por la vida de nuestra hermana Nina, para que tú la levantes, sanes todo lo que, Señor, tienes que sanar, para que vean tu poder y vean tu misericordia. Dios, compruebe que tenemos un Dios poderoso. Ahora solo auxílianos con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ver esa parte de si alguien sabía exactamente lo que estaba hablando en esta carta que le escribió Pedro. Si alguien sabía o tenía testimonio de un Dios que podía rescatar, era Pedro. Recuérdese que Pedro muchas veces fue rescatado de muchas cosas. Usted se puede acordar de infinidad de cosas de las cuales el apóstol Pedro fue rescatado. Y puede irlo viendo usted, hermano, que algo de lo que a mí me llama mucho la atención es que Pedro era digno de condenar, dijo Pablo en alguna oportunidad. Dijo Pablo que Pedro era digno de condenar porque cuando estaba con los judíos se hacía como judío. Cuando estaba con los gentiles se hacía como los gentiles. No solo Pedro pudo experimentar que el Señor era tan misericordioso con él, porque lo vio en muchas maneras. De hecho, usted puede ver cuando el Señor rescató a Pedro de las aguas. Cuando el Señor los encontró reunidos y el primero que tendría que haber sido eliminado era Pedro, cuando había negado al Señor. Y ahí usted puede ir viendo una serie de oportunidades en las que Pedro tal vez estaba ya eliminado por, tal vez si a usted le dieran el voto para a quién eliminar a usted de la Biblia, sería Pedro, porque Pedro fue un hombre de Dios que en muchas oportunidades le falló a Dios, le falló al Señor Jesucristo. Pero a mí me llama la atención porque Pedro en esta carta dice: sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo del juicio. Pero en esta oportunidad Pedro se está refiriendo a algo totalmente diferente tal vez de lo que yo le voy a hablar, pero lo importante es que Pedro sabía cómo es que el Señor rescata a alguien aunque esté al borde de la muerte, o aunque, mire, esto es más tremendo, aunque le haya fallado a alguien al Señor, sabe el Señor rescatar.
Porque como no es el plan de uno, sino es el plan del Señor. Pero yo le voy a hablar solo de una escena. Una escena, no, hay muchas. Usted puede investigar una infinidad de veces en que Pedro estaba a punto de morir y el Señor lo libró de la muerte. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no extiende su mano sobre Pedro cuando estaba en las aguas? Se hubiera perdido, se hubiera muerto y no se hubiera cumplido aquel pasaje que dice: Pedro, cuando seas grande, otro te va a ceñir. Y era una promesa que Pedro tenía muy en cuenta y sabía. Pedro, algunos creen que cuando le habló a Pedro esa parte, Pedro no era tan viejo que digamos. Ahora, hay una parte en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención y estaba meditando mucho en eso, porque yo solo voy a tomar un ejemplo de lo que le estoy diciendo, y quisiera tomar ese ejemplo de algo en el cual Pedro estuvo a punto, pero yo creo que no solo Pedro, sino que usted y yo más de alguna vez vamos a necesitar la mano de Dios para que nos saque del hoyo en que caigamos, si es que es muy profundo, si es que es muy oscuro, si es que parece que ya no tiene salida. Pero sabe el Señor rescatar a los piadosos. Ahora, en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, en algunos creen que se había ya formulado una idea, Herodes, de matar al apóstol Pedro, o a Pedro, pues, el discípulo del Señor Jesús. Y en el capítulo 10, capítulo 12, y en el verso 1 al 10, habla de cosas muy, pero muy interesantes. Ahora, dice ahí la Biblia, dice: por aquel tiempo, capítulo 12, verso 1, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para hacerles una fiesta. ¿Sabe por qué a veces menciono yo eso? Porque hay veces que hay gente que dice amén y no están leyendo lo que yo estoy diciendo. ¡Santo Dios! Y a veces por eso cambio el término, porque dicen amén. No, ¿cómo dice? Por eso siempre revise su Biblia por lo que estamos leyendo. O ahí lee, mire cómo está ahora tan avanzado esto que ahí hay, pero no por eso deje de traer Biblia. Porque usted tiene que corroborar con su Biblia también. Y de paso, márquela ahí, y porque eso le va a ayudar mucho. Ahora, mire qué interesante. Dice la Biblia: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia. La iglesia, aunque es el cuerpo del Señor, nunca va a estar exenta de que le pueda pasar algo. Jamás. Lo interesante es que aunque te pase algo, el Señor ha prometido estar contigo. Esa es la diferencia. Ahora, según la escritura, Herodes tenía intenciones de hacer trizas a los cristianos. Herodes es una tipología del diablo. Y a veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere a veces tomar ventaja sobre nosotros. La diferencia está que algunos los agarra medios canales y entonces hace más estragos, porque cuando agarra a uno que es muy espiritual, entonces sabe que ese tiene el poder para reprender toda obra del enemigo y poderse librar con más facilidad. Pero mire, es que Dios sabe cómo vivo yo y Dios sabe cómo vive usted. El enemigo, que el Señor lo reprenda, sabe cuánto ora usted, sabe cuánto lee la Biblia, sabe todo y sabe en qué momento lo puede agarrar.
qué silencio, eso hermano, está preocupante. Porque hermano, es impresionante cómo es que hay veces creyentes caen a veces en algún hoyo y no hayan cómo salir de ahí. Pero como la Biblia dice que el Señor sabe rescatar, en algunas Biblias no dice a los piadosos, sino en algunas versiones dice, sabe el Señor rescatar a aquellos que se compadecen de otros también. Entonces, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar. Oiga, a mí lo que me llamó la atención fue esto, hermano. Porque hizo matar a espada a Jacobo. Y algunos creen que este Jacobo fue el que subió al monte de la transfiguración junto con Pedro y con Juan. Es decir, lo que le hizo, es que mire hermano, si usted lo ve así literalmente, usted va a decir, ¡ala! Pero qué malo, qué feo que mató a Jacobo. Algunos dicen que le hizo un favor. ¿Sabe por qué? Porque para los discípulos en aquel tiempo ya la muerte era ganancia. Porque habían tenido la bendición de haber sido rodeados por una luz que los rodeó y oyeron la voz del Padre. Y los de la iglesia de aquel tiempo no era como la iglesia de hoy. La iglesia de aquel tiempo se dedicó a vivir consagradamente desde que conocieron al Señor. Y por eso cuando hizo matar a Jacobo, algunos dirían, pero mire, dice la Biblia, mataron a Jacob. Pues no, que era, es como cuando la gente dice, pero mire, aquel es hijo de Dios, ¿por qué está enfermo? ¿Y por qué no se ha sanado? No, si hermano, hay tratos o hay cosas que Dios permite, pero está preparando algo. Dios está haciendo algo. Dios no trabaja nomás por nomás. Dios siempre tiene un plan perfecto. Bueno, ahí dice, e hizo matar. ¿Por qué no estamos hablando de Jacobo? Estamos hablando de quién. Entonces hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. El día de la fiesta de los panes sin levadura consistía en una fiesta muy importante para los judíos, que fue hermano, en el día en que metieron a la cárcel a Pedro. Ahora, oiga, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Recuerden que la Pascua para los judíos significaba, ¿sabes de qué es Pascua, verdad? Pascua en hebreo es Pesaj, y la palabra Pesaj es pasar por encima. Es como cuando el Señor en Egipto hizo que el ángel de la muerte pasara por encima de las casas donde estaban los hebreos que tenían la sangre en los dinteles de sus puertas. No tengo mucho tiempo para tomar todo eso en detalle, y usted ya se me está durmiendo, entonces tengo que correr. Pero lo interesante es que lo entregaron a los soldados. Entonces Pedro estaba rodeado, solo para que estén viendo las circunstancias en las que puede estar alguien, pero no importa en qué estado, en qué situación esté alguien, Dios sabe rescatar del hoyo más oscuro que tú estés. Dios sabe rescatar. No importa si ya no miras luz, si ya no miras
y como en aquella cisterna donde metieron a José, que ni siquiera José sabía que cuando él lo pusieron en la cisterna, era el plan perfecto de Dios. Ahora, oiga, entonces pusieron los soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y algunos creen que cuando trajeron a Pedro, o cuando llevaron a Pedro a la cárcel, querían sacarlo para que fuera crucificado como habían crucificado al Señor. Esa era la intención. Pero como el Señor tenía un plan con Pedro, dice entonces ahí la escritura en el verso 5: así pues Pedro era custodiado en la cárcel. Y esa es una parte que a mí me llama mucho la atención, hermano, porque sabe el Señor rescatar a los piadosos, y Él lo puede hacer Él solo. Pero aquí viene un detalle bien interesante. ¿Qué hace usted cuando oye que alguien está metido en un hoyo? Bien lo decía yo, Señor, no, si está en pecado, que ahí se quede, que ya no salga de ahí. Si yo ya bien lo decía, no, si a mí me revelaron en un sueño que esa persona, no, man. Según ahí dice que mientras Pedro estaba siendo custodiado en la cárcel, que lo iban a sacar para llevarlo a los judíos, para que le dieran su maltratadita. Oiga, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Que aunque Dios ya tenía su plan con Pedro y Dios lo podía rescatar de ahí, la iglesia no dejó de hacer su función. La iglesia corrobora con Dios en muchas de las cosas. ¿Por qué el Señor, cuando entró al Getsemaní a orar, dijo: vayan, velen, oren por mí? Dijo. ¿Así dijo o no? Ahora mire lo poderoso que es la oración, y mire la tarea que tiene que estar haciendo la iglesia cuando oye que alguien está en aprietos. La iglesia no es para que señalen ni juzguen, sino si saber que alguien está metido en un aprieto, es hacer oración ferviente. Aunque Dios ya tenía el Señor lo iba a sacar, porque ya tenía planes con Pedro, pero a veces hace partícipe a la iglesia de su plan. Interesante, hermano. Usted tiene poder en su boca. ¿Sabían ustedes? Y la Biblia lo dice: la vida y la muerte están en el poder de la boca. Si yo comienzo a decir: ya me estoy poniendo viejo, y cuando me vea en el espejo me voy a ver viejo, porque yo mismo lo estoy confesando. Ahora si digo: ay, qué bonito estoy, ay, qué chulo me veo, pues hermano, ahí, si no me quiero yo, entonces ¿quién me va a querer? Pero oiga, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Mire, hermano, se mencionaron aquí algunas peticiones de oración, ¿verdad? ¿Cuántos oraron fervientemente cuando dijimos: vamos a orar por estas peticiones? Yo le aseguro que toda la iglesia. Algunos oraron: sí, Padre, bendícenos, ay, María, gracias, aleluya, ¿qué más sigue? Pero la iglesia, es que no es lo mismo hacer una oración sencilla, común, a hacer una oración con fuego. Ahora, cuando la oración cuando la iglesia hace oración ferviente, involucra al poder del Espíritu Santo para que la oración no sea una oración común, sino que sea el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo obrando en esa oración. Por eso la oración del aposento alto, hermano, cuando se tornó el bautismo del Espíritu Santo, cuando la iglesia al principio, o cuando todavía no era iglesia, cuando aquel grupo de 120 oraban y estaban orando y estaban juntos,
Imagínense cuando los bautizó el Espíritu Santo. La oración cobró un segundo nivel. Y ya es que no es lo mismo orar, hermano, orar así, a ser auxiliado por el poder del Espíritu Santo. Esa oración es ferviente. Pues esta oración no era una oración tan común. La iglesia estaba: Señor, por favor, Pedro ha caído en la cárcel, Herodes lo quiere matar. Y toda la iglesia estaba: oramos para que Pedro sea librado. Y según mi Biblia dice: pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y que está hablando de la iglesia, pues está hablando de todos, ¿verdad? Hay hermanos que no están aquí con nosotros porque no se sintieron bien, están malos. Cuando se vaya a su casa, acuérdese de orar por ellos. Amén. Y cuando alguien no venga, diga usted: ¿qué pasaría? Pues voy a orar por él, porque puede ser que esté enfermo, o puede ser que se haya ido a Disneylandia, pero voy a orar por él para que no sea presa del diablo, ¿verdad? Si alguno no veo, tal vez sí se fue, pero hay que orar por él para que el Señor lo traiga con bien de camino, ¿verdad? No va a ser como aquel pastor que dijo: pastor, dice que vamos a ir a Acapulco a darnos unas vacaciones, pastor. Está bien, váyanse, pues ni modo. Ya está el pastor: ojalá que el avión se caiga cuando vengan de regreso por las desobedientes que están haciendo en la playa, enseñando lo que no tienen que enseñar. No pueden estar aquí. Pero ahí estaba orando. Así estaba orando el pastor. No, la iglesia hacía oración ferviente. Y oigan, y entonces esa noche, cuando el diablo, porque busque usted las traducciones, hermano, de esos versos, se da cuenta, hermano, que Herodes es una tipología del diablo, que el Señor lo reprenda. Y esa noche, cuando todo estaba perdido para Pedro, esa noche cuando Herodes había decidido ya sacarlo, oiga, pero esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, ¿qué estaba haciendo Pedro? Hasta la oración, hermano, tuvo efectos. La oración hizo que Pedro, mire, ¿qué hace la oración? Cuando alguien empieza a orar por alguien bien fuerte. Yo le contaba a unos hermanos que yo tenía una gran necesidad, y lo digo así libremente, no por hacerle alarde a nadie ni por nada. Estaba yo esperando a ver si, yo digo: Señor, yo también necesito que oren por mí. Yo necesito que alguien ore por mí, Señor. Y en eso se acercó mi hermano Beto: sentí de orar por ti, dijo. Y me confortó, porque uno siente que la oración viene y tiene poder, y lo conforta. Hermano, ¿usted cree que Pedro se durmió así nomás por nomás? Si Pedro sabía que lo iban a maltratar, Pedro sabía que le iban a dar. Pero cuando la iglesia empezó a hacer oración, hasta el ángel durmió a Pedro. Duérmase mi niño, duérmaseme ya, porque si no viene el coco y se lo comerá. Y Pedro se durmió, porque el Señor sabe rescatar a los piadosos. Pero esa noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Mire, ¿puede usted dormir con cadenas? Bueno, mire el poder que estaba haciendo la oración. Mire el poder que estaba teniendo aquella iglesia, hermano, haciendo oración ferviente. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Se ha levantado usted a medianoche a ir a poner la mano a su esposa? ¿Sí? Y Padre, en el nombre de Jesús, yo hago oración por tu sierva, Padre. Y ya de repente se levanta: ¿y qué estás haciendo? Estoy orando por ti. Qué bueno. Se vuelve a dormir bien tranquilo. A dormir. O viceversa, ¿verdad? Se ha levantado usted, hermana,
en la noche a ir a orar por su esposo? O ya está, a ver cuándo te lo llevas, Señor, no mandas otro. Pero la oración tiene poder. Yo creo que no hay ninguna hermana que haya orado así que algún día, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí, hermana? Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, hermanos. Yo a veces ni con calcetines puedo dormir, a veces. Yo me quito los calcetines, no puedo dormir con calcetines, hermano. Me dice mi esposa, vos pareces indio, me dice. Pues le digo, limón, pero no puedo dormir con calcetines. Y Pedro con cadenas, hermano, durmiendo. Pero la iglesia estaba haciendo oración ferviente por él. Por eso Pedro en su carta, su segunda carta, dijo, sabe rescatar el Señor. Imagínense, hermano, Pedro durmiendo entre dos soldados y sujeto con cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Yo creo que en el lugar donde menos se puede dormir es en la cárcel. Se lo digo por experiencia. No me ve así. No fue nada grave. Se equivocaron. Agarraron el que no era. Y unos guardias custodiaban la puerta de la cárcel. He aquí, es que esto es lo tremendo, hermano. Mire lo que hace Dios, pero utilizando medios, porque era la iglesia la que estaba haciendo oración ferviente. Y yo quiero suponer que el mismo ángel que le dio el reposo para que Pedro durmiera y no sintiera aquellos estragos de aquella cárcel, porque esto está en la cárcel, hermano. ¿De veras? Que le den uno de sus sandwichitos con un queso, hermano, que parece plástico. Es feo. Pero no importa en el lugar, la situación o el problema en cual alguien haya caído o esté. Sabe rescatar Dios de cualquier situación, cualquier problema. Dios puede rescatar. Dios levanta al caído. Dios extiende su mano y levanta al menesteroso y lo saca del muladar y lo levanta del polvo. Un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. Ahora dice, y he aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, en el lugar menos indicado. En la situación que tú piensas que es menos indicada, ahí puede resplandecer la luz. Pero Dios no tiene problema donde sea el lugar, sea donde sea en el lugar donde esté. Yo he conocido gente que ha estado, que de alguna manera hemos conocido que están detenidos o están en algún lugar y dicen, hermano, aquí nos ha visitado el Señor en la cárcel. Claro, por supuesto, no estamos diciendo que nadie vaya a parar a la cárcel, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Pero que si usted lo mira en el sentido espiritual, hay gente que puede estar presa espiritualmente hablando y se sientan prisioneros de algo y piensan que de ahí no pueden salir. Puede uno pensar de que esa cárcel sería inclusive, hermano, peor que la que hay gente que está en barrotes o en cuatro paredes. A ver si hay cárceles todavía espirituales todavía más feas. Pero sabe el Señor rescatar. ¿Cómo lo hace? El Señor usa infinidad de medios. Pues el ángel se apareció, una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. ¿Qué tengo que hacer yo cuando el Señor ha despertado mi espíritu, me ha mostrado que me va a librar,
de la situación más difícil es levantarme pronto. Una vez que Dios te saca de una situación, es para que te levantes pronto y te levantes creyendo que el poder de Dios puede hacer cualquier cosa. Mucha gente ha perdido la fe, hermano, en estos. Dice la Biblia, yo pienso que estamos viviendo esos tiempos, estamos convencidos que estamos viviendo los tiempos finales. Hay un verso que el Señor dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. ¿Cómo está su fe, hermano? Ay, hermano, como la mojarra. No, ¿cómo está su fe? ¿Está fuerte su fe? Lo tocó en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Oiga, hermano, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo difícil era que un ángel se apareciera en la cárcel, porque una vez apareciendo el ángel, todo lo demás era pan comido. ¿Ya se le apareció a usted Cristo a su vida? Todo lo demás es pan comido. Dígale al que tiene la par: ¿ya se le apareció Cristo? Todo lo demás, dígale, es pan comido. Hermanos, si lo más difícil ya lo hizo el Señor. Cuando estábamos en prisión, en cárcel de muerte, una luz nos resplandeció, dice la Biblia. Y el Señor alumbró en nuestro corazón. Y ahora no importa en la situación o hermano, yo no sé la situación en la que alguien esté o haya caído, sabe rescatar el Señor. Y la iglesia hace su parte. De cuando usted sepa que alguien, cuando viene alguien y le dice: hermano, estoy metido en una situación bien difícil, mire, y peor que no has tenido ni dinero, pero ¿qué hace usted? Hermano, mire, váyase ahí al welfare, hombre, a ver si le ayudan, a ver. No, ¿qué va a hacer usted? ¿O qué va a hacer yo? Vamos a orar, hermano. Vamos a hacer una oración ferviente por usted. ¿Se recuerdan? Cuando pasamos a los hermanos que anhelan tener sus documentos, hermano, yo estaba orando y dice: Señor, si yo sé lo que es estar sin documentos en este país, por favor, Padre, concédeselos en el nombre de Jesús. Toca el corazón de este presidente, Señor, o si no, sácalo, pero haz algo, Señor amado, para que... Pero eso es usted, porque usted tiene que sentir la necesidad de la otra. ¿Por qué? Porque usted es parte del mismo cuerpo, ¿o no? Si ya le platiqué, hermano, a mí que cuando me dieron yo dije: Señor, si un día me dan esas tarjetas, ese papelito verde, voy a pasar a danzar a la iglesia con ese papel. Y él lo hice, hermano. Un día me la saqué, hace unos hermanos se me quedaron viendo y les dije: no es tarjeta roja, pero... Porque yo sé lo que es eso. Pero no importa la situación que haya caído uno o esté uno, sabe el Señor librar, sabe rescatar. Y entonces el ángel le dijo, cuando cayeron las cadenas de sus manos, a usted ya lo hizo libre el Señor, ¿verdad? Oiga, cuando cayeron las cadenas de sus manos, el ángel le dijo: vístete. Oye, hermano, como que Pedro tenía la costumbre de decir: ya todo se acabó. ¿Se recuerda cuando Pedro vio al Señor y dice que se despojó de su ropa? Y no sé qué le pasaría a Pedro. Hay que averiguar eso, ¿verdad? Pero tremendo es que Pedro, el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias porque estás a punto de salir. Oiga, hermano, cuando el Señor le viene a hablar a usted, le dice: pronto vas a salir de esta, pero levántate pronto. Ponte las sandalias que te tienes que poner, porque tienes que recorrer mucho camino. Todavía te falta mucho.
todavía te falta ver las promesas de Dios. Dios no ha terminado contigo. Todavía falta que veas lo que Dios te prometió que va a hacer contigo. No, aquí en la cárcel me quedo ya. De esta situación que caí, hermano, nadie me puede librar. ¿Quién podrá ayudar? No, si el Señor lo puede sacar de las situaciones difíciles. Otra cosa es que la gente no quiera salir de ahí. Una cosa es que Dios te quiere librar y otra que la gente quiera seguir ahí, hermano. Mire, a mí me va a parecer chistoso esto, pero cuando a mí me llevaron, y estaba yo ahí con mi uniforme así, color zanahoria. No, creo que era, no, esos de los asesinos. Tenía azul, gracias, hermano. Sí, es que el anaranjado es feo. Yo creo que fue el que no, señor. Pero hermano, decía, Señor, no, ¿cuál Señor, hermano? Ni cristiano era. Y había unos que contentos estaban ahí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no habías venido? Le digo a otro que había entrado. Oh, los que se tardaron en agarrarme. Pero aquí estoy. Y se saludaban así. Si a mí me... ¿Cómo va a ser eso? Felices estaban ahí, hermano. Y digo, ¿y tú por qué no has salido? No, digo, aquí estoy bien. Hermano, hay gente que no le gusta salir de la casa donde está. Oiga, ¿por qué el ángel lo tuvo que motivar a Pedro que saliera? ¿Por qué le dijo, vístete? ¿Por qué le dijo, ponte tus sandalias? Cíñete, sal, vamos a salir ya. Por eso le decía, una cosa es que uno quiera salir y otra que la gente, no, aquí estoy bien. Pero salga de esa situación, hermano. No, así me quiere Dios. Por favor, hermano, levántese, salga de esa situación pobretona en la que haga. No, abandónenme, déjenme. Olvídense de mí. No. Por eso le decía, una cosa es que tú quieras salir y otra cosa, por eso, hermano, ¿quiere salir usted de la situación en la que está? Yo quiero salir de la misma situación, por lo menos de esta situación, o por lo menos de este nivel. Quiero pasar al segundo. No me quiero quedar así como estoy. Yo quiero más de Dios. Ahora, oiga, porque vamos terminando. Me dieron la noticia que hoy hay caquic. ¿Sabe qué es caquic? No. Puede pasar al final allá. El ángel lo tocó en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete, ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Aleluya, aleluya. Hermano, el manto del poder. Porque, hermano, Pedro, se recuerda que Pedro fue un discípulo que inclusive la misma sombra de Pedro dicen que sanaba. Hermano, ¿cómo iba a hacer eso? Y a mí eso me deja. Oye, hermano, no sé, como que cuesta que hoy se sane más la gente que antes, ¿verdad? Digo, perdón, hoy cuesta menos. ¿O cómo es? Hoy es más difícil a veces que la gente. ¿Pero qué será? ¿Será que ya se perdió la fe? Es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Entonces yo lo he dicho muchas veces, el problema no es Dios, el problema es la gente. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía lo que hacía el ángel. Y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que él creía que veía una visión. Ahora, a mí esta parte es la que me llama mucho la atención también, porque dice en el verso 10, cuando habían pasado la primera y usted ya pasó la primera. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la primera?
¿Ya pasó ya pasó su primera prueba? Sí, ya ha pasado alguna prueba. ¿Cuántos han estado alguna vez en prueba? No, de veras, ¿cuántos han estado alguna vez en prueba? ¿Y ya la pasó? ¿Usted cree que en la segunda se va a quedar tendido? Si pasó la primera, podía pasar la segunda. Hermano, mire, yo sé que mucha gente aquí ha estado en prueba, pero ya pasaste la primera. La segunda es pan comido. Hermano, porque mire, como que en la primera uno, Señor, ya me dejaste, ya me abandonaste, Señor, ¿por qué no me escuchas? No, si ya pasó la primera, una vez que pasa la primera, la segunda con facilidad la va a pasar también, pero agarrados de la mano del ángel. Solos no, porque recuerde que el ángel iba adelante, el ángel iba abriendo la puerta. Pasaron la primera y iba Pedro envuelto en su manto, y cuando le abrieron la segunda guardia, oiga, eso es lo que a mí me llama la atención. Pero tal vez va a venir mañana, ¿verdad? No juega a su equipo favorito mañana. Entonces mejor lo vemos de una vez, ¿verdad? Porque puede ser que alguien no va a venir mañana. Tiene que ir a lavar, tiene que ir a la tienda. Entonces lo vamos a tener que decir hoy. Bueno, ¿ya pasó la primera? Sí. La segunda. Pero aquí venía algo interesante. Cuando pasaron la segunda, llegaron a la puerta de hierro. Y ahí la puerta de hierro es: hasta aquí llegué, Señor. Hoy sí se te fue tu muchachito. Si ya había pasado la primera, vamos a la segunda. ¿Tú crees que en el último minuto Dios te va a dejar? No. Ahora, esto es una figura también para lo que la iglesia va a pasar antes de que el Señor venga. Porque de que se va a poner fea la cosa. Yo no, miren, no. Yo le decía a mi esposa, platicamos hoy, le decía las cosas, creo que también con mi hermano veníamos platicando eso, veníamos viendo un video que habla de cosas bien interesantes. Yo le decía, pero esas cosas no son para que la iglesia se alarme. Hermano, vienen cosas terribles, pero la iglesia se debe de gozar y de alegrar, aunque parezca que nos van a poner una puerta de hierro. Porque cuando llegaron a la puerta de hierro que conduce ya a la salida, la cual, oiga, cuando ellos llegaron a la puerta de hierro, se abrió solita. Tal vez usted, mire hermano, yo no sé, pero aquí yo creo que hay gente que ha pasado algunas pruebas fuertes, y hay otra que tal vez ni siquiera sabe qué es eso. Pero hay gente que yo le aseguro que ha pasado la primera, pasó la segunda, y a la tercera la pasan masticando chicle. Aleluya. ¿Sí? A ver esa prueba. Chicles, motito. Ya usted dice. Recuerde que Pedro no iba solo. Ahora le pregunto, ¿será que Dios le pudo haber hecho todo sin que estuviera el ángel presente? Por supuesto que sí. Pero para que Pedro se sintiera seguro, el ángel iba delante de él. Aleluya. Dios nunca te envía solo ni te manda solo, siempre va delante de ti. Y aunque se ponga la puerta de hierro, se va a abrir por sí misma. Ya no es ni por fe, ora, porque recuérdense que ¿quién estaba haciendo esa parte? La iglesia. Mira, hermano, la iglesia haciendo oración, Señor, por favor, y el ángel haciendo su trabajo. La iglesia orando, Padre, Señor, por favor, y Pedro saliendo de la casa.
La iglesia haciendo oración y Pedro viendo que las puertas se le abrían. Hermanos, que la iglesia tiene poder. La iglesia tiene un poder, hermano. Ahora se le abrió la puerta solita y siguieron por una calle, y enseguida entonces el ángel se apartó de él. Lo tremendo es que la iglesia que estaba haciendo oración no creía que Pedro ya había salido. Se lo leo solo así como nomás para que ya usted se vaya tranquilo a comer su buen caquic. Cuando Pedro volvió en sí y dijo: ahora sé, en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado. Sabe el Señor rescatar. No se preocupe, no tema. Dios sabe rescatarlo de cualquier problema, de cualquier situación. Para Dios no hay problema. Para Dios no mira el problema grande ni chico. Para Dios todo es como nada. Al darse, oiga hermano, cuando Pedro volvió en sí, ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Hermano, mire, esto es paralelo a esto. Pero cuando usted está haciendo oración, usted tal vez no mira sus resultados, pero mientras que usted está haciendo oración, Dios está trabajando en su problema. Yo una vez estaba orando y orando y pidiéndole a Dios, y hermano, por otro lado estaba trabajando el Señor. Una vez le oraba al Señor, le decía: Señor, por favor, si esta persona, si Él me habla y me dice en este día que de esto y de esto y de esto, sabré, Señor. Hermano, en eso estaba cuando me sonó el teléfono. Aquí estaba orando y me llamaron: te quiero decir que esto y que... Mire hermano, casi me caigo ahí desmayado. Pero la iglesia ha dejado de hacer oración ferviente. ¿De veras, hermano? ¿Sabe lo que le digo? Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María. Ellos no creían. Entonces cuando abrió la puerta, cuando llamó a la puerta, salió la sirvienta llamada Rode. Salió a ver quién era, y al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, es que hermano, estaban haciendo oración ferviente. ¿Qué le dijeron? ¡Estás loca! Imagínense, hermano. Oye, hermano, ellos le dijeron: estás loca, pero con signos así de admiración. Pero ella insistía que así era, y ellos decían: no puede ser, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrían, lo vieron y se asombraron, y haciéndole señales con la mano, les hizo así, mire. Mire qué obediente es usted, completamente se quedó así. Haciéndole señales con la mano para que guardaran silencio. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Ahora, qué tremendo, hermano. Porque si alguien estaba ahí y hubiera dicho: Pedro, si eso mismito estábamos orando, yo estaba clamando que el Señor te sacara. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe el Señor rescatar? Amén. ¿Hace usted oración ferviente? Amén. Cuando conoce que, o cuando usted mismo está, pues, pero ya pasó la primera, ya pasó la segunda, ya atravesó la puerta de hierro. Esa se va a abrir sola, no se preocupe.
Esa no tiene que decirle usted ábrete sésamo. Esa se abre sola. Aleluya. Porque hay cosas que usted no puede hacer. Esas las hace Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, puede hacer, Señor, puede hacer que haya alguien aquí que tal vez esté en una situación así. Pero ¿sabe lo que vamos a hacer en esta noche, hermano? Vamos a hacer, mire, vamos a tomar solo el hermano del piano. Pero ¿sabe qué vamos a hacer?